Compartir pantalla. Listo, muchachos. Entonces, la Cristian. Bueno, entonces listo, ya ven la pantalla y todo, ¿cierto? Sí, ahí la veo. Listo, bueno. Entonces, vamos a mirar take profit, stop loss, ¿sí? ¿Qué es un PIT? Y cómo calcular el lotaje dependiendo del capital y dependiendo de la divisa a operar en su momento, ¿sí? Bueno, entonces comenzamos, que es un PIT, ¿sí? Un PIT, un PIT siempre, o sea, para no tener complicaciones de cálculos matemáticos, ¿sí? De ni dividir ni nada, para calcular un PIT de una forma muy rápida es en TradingView, ¿sí? En este momento estoy en la gráfica USD Yen, Yen japonés, y es muy sencillo. Con la regla, activamos la regla y digamos que ya tengo por minuto, ¿sí? Para modo de ejemplo por minuto. Entonces, digamos, estas dos velas bajistas, ¿sí? ¿Cuántos pits tienen? Entonces, cojo desde la mecha. Se mide completo, ¿sí? No se mide desde el cuerpo, sino que se mide prácticamente es completo, ¿sí? Entonces, cojo la regla, el cursor, lo ubico acá y voy a medir las dos velas bajistas hasta este punto de acá, ¿sí? Listo. Ahí me bota un resultado de 6, este valor 6.7, ¿sí? Este 6.7, son los pits. O sea que en estas dos velas bajistas hubo 6.7 pits a la baja. Entonces, esta herramienta de la regla nos lo bota de una vez, ¿sí? Porque si no tuviéramos la regla, la función de regla, pues tendríamos que guiarnos con el precio que está acá de la misma divisa, ¿sí? Ampliemos más esto. El PIT traduce el movimiento en la gráfica del precio del mercado. A veces uno pregunta, bueno, ¿cuántos PIT se movió? ¿Sí? Esos PIT hay que tenerlos muy en cuenta porque esos PIT es los que nos marcan las huellas que van dejando las instituciones o los bancos. ¿Sí? En- sí, el movimiento del precio del mercado, indiferente de la divisa donde esté. ¿Por qué hay que tenerlos en cuenta? Porque resulta que al momento o sea, tenemos que determinar si X vela es de una institución o un banco o es simplemente un ruido del mismo, ¿cómo se llama? Euforia del mercado. Euforia del mercado es cuando hay mucho novato vendiendo o comprando. Entonces ellos, al haber mucho, 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 a veces causan unas velas grandes, ¿sí? De 30 o 40 pips que a veces caemos en el error y decimos, uy, esto es una institución o un banco. Y eso no es así. Entonces, para eso se miden prácticamente los pits, para determinar el tamaño de la vela y se mide en pits. En todas las gráficas o las divisas, en todas las divisas, yo estoy grabando, siempre se me olvida así. En todas las divisas, ¿sí? Se mide de esa forma. Por ejemplo, USD CAD, ¿sí? Vamos a medir, por ejemplo, esta pequeña subida que hizo acá. Entonces, lo mismo, cogemos la regla del mínimo al máximo y acá nos determina que hay 6.1 bits. Entonces, aquí nos lo bota de una vez, ¿sí? A lo que le iba a explicar, gracias a esta herramienta de la regla que nos bota ese total, podemos hacer más simplificada ese resultado, porque si no, tendríamos que guiarnos con el precio, ¿sí? Dependiendo de la divisa. Entonces, por ejemplo, como calculamos fue la subida, entonces aquí me bota un precio acá en este sector, en la derecha, aquí se ve, de 1.21271. Ese es el precio y subió hasta 1.21334. Entonces, la resta que nos da de esto, sí ve que tendríamos que hacer prácticamente más operaciones. Entonces, por ejemplo, acá, 1.21272. Si no tuviéramos la regla, ¿no? 1.21272 menos el punto final que fue 1.21334. 1.21334.
esto nos da un total de 62. Y a razón de eso, tras de eso digo, perdón, hay que dividirlo en 10. Entonces daría 6.2. ¿Sí? Prácticamente todos estos ceros quitándolos. Tengo 62, lo divido en 10, me da 6.2. ¿Sí? Que es lo mismo que tenemos acá, mira. De acá a acá, mira, 6.2. ¿Sí ve? Entonces, esta regla, esta herramienta nos facilita muchísimo todo ese trabajo, porque si nos ponemos a hacer eso por velas o por cualquier movimiento, pues imagínense, tenemos que utilizar calculadora en todo momento y la idea es simplificar mucho el trabajo al momento de analizar e entrar a una operación. Entonces, así es que se miden los PIB. En cualquier gráfica o divisa es lo mismo. AUD USD, ya expliqué las dos, USD Yen, USD CAD, AUD USD lo mismo. Por ejemplo, de acá, de esta mecha hasta acá. Entonces, de acá hasta acá, ¿cuánto hay? 4.9. ¿Sí? 4.9 bits fue ese movimiento que hizo alcista. 4.9 bits. En todas, menos en el oro sí hay que dividirlo en 10, porque el oro es muy volátil, ¿sí? Él es la única que al momento de medirlo hay que dividirlo en 10 acá en la regla. Un momentico que cargue. Ya. Entonces, por ejemplo, vamos a medir esta bajada de acá, ¿sí? De acá a acá. Cogemos la regla, punto máximo, punto mínimo, y acá la regla nos bota 234. Acá sí hay que dividirlo en 10. Al dividirlo en 10 serían 23.4 bits, ¿sí? Sí, pues si la pongo bien exactamente desde la primera barra bajista hasta la última barra bajista, serían 11 barras, 11 minutos, ¿sí? Quiere decir que en 11 minutos hizo 23.2 bits el oro, ¿sí? Esto de acá ya ¿qué son? Yo lo llamo puntos, para no enredarme, son puntos, que eso ya se explica con el tema del lotaje que es a continuación, después de este, ¿sí? Entonces, el único que hay que dividirlo en 10 es el oro. Y eso solo en 10. 232 hay que dividirlo en 10 para que nos dé 23.2. Es el único par de divisa que hay que dividirlo en 10. ¿Por qué? Porque es que este oro tiene mucha volatilidad. Hay muchas personas que a este 232 la llaman como bits, 232 bits. Pero eso yo estuve averiguando y todo y eso no tiene coherencia. Para mí no tiene coherencia porque 232 bits es un movimiento muy brusco, ¿sí? Entonces, estuve averiguando y esto hay que dividirlo en 10, ¿sí? Esa es la única. Del resto, todas normal, todas normalitas, lo que marque la regla, eso es el tema de los bits, ¿sí? Entonces, como les explicaba, tenerlos en cuenta ¿para qué? Para detectar ciertos movimientos grandes. Vámonos para otra divisa, ¿sí? Pongamos esto por 15 minutos y podemos detectar movimientos grandes. Entonces yo digo, se movió tantos bits, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta subida, desde este mínimo de acá hasta este máximo de acá, pasaron 48.1 bits, ¿sí? Este fue el movimiento, ¿sí? Esto se va uno, con el pasar del tiempo y la experiencia, se va uno grabando, dependiendo de la divisa, cuáles son los movimientos fuertes y cuál no, dependiendo de los bits, ¿sí? Por ejemplo, 48 bits ya es un movimiento chévere, es un movimiento que se puede coger, operar y saca uno buenos dolaritos, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta eso, muchachos, ¿sí? El PIT es el movimiento, un PIT es el movimiento en cada gráfica del precio del mercado, ¿sí? Y la regla, pues, nos simplifica mucho el trabajo de hacer la operación que acabamos de hacer anteriormente. Listo. Ese temita, eso sí ya es eso. El PID es eso para que quede muy en claro. De precio de la gráfica, sí, precio del mercado, ¿sí? Aquí, todas las gráficas, cuando aparece esto acá, acá está estos datos horizontales a la mano derecha en TradingView, es el precio del mercado, ¿sí? Son los precios del mercado, ¿sí? ¿Y en qué se rige ese precio del mercado? Pues se tiene en cuenta con la primera moneda de la divisa. En este caso son dólares, ¿sí?
109.00, por ejemplo, acá en esta parte, es en dólares. Entonces, a eso equivaldría. Siempre es con el primero, ¿sí? Sí, ajá, claro, los movimientos fuertes que uno comienza a mirar, ¿sí? Porque, digamos, por ejemplo, acá en el oro, este movimiento alcista de esta vela en 15 minutos, si yo la mido, hasta la mechita, por ejemplo, si yo cojo este valor, lo divido en 10, son 116.6 pips. En una vela de 15 minutos, eso es un movimiento muy fuerte, porque inclusive si podemos alejar el gráfico, la vela grande sobresale conforme a las otras, ¿sí? Del movimiento fuerte. Ya más adelante vamos a mirar esto, dependiendo del sector, hablándolo así, donde se haga el movimiento de la vela, detectar si es euforia o es una vela institucional, porque no, o sea, no todas las velas grandes son instituciones, ¿sí? Que uy, que una, por ejemplo acá, que esta vela grande, por ejemplo, ¿no? Que esta vela grande, uy, esto es un banco, no, o sea, la más probabilidad es que sí sea, pero hay que mirar dependiendo de dónde la hizo, ¿sí? ¿Dónde hizo la vela? Porque no es lo mismo hacer una vela grande, bajista, ¿sí? Vamos a, bueno, miramos de una vez, que hijo de madre, de una vez con eso. Eso es una tendencia alcista, ¿sí? Y no es lo mismo una vela grande, bajista, ¿sí? En este sector que, por ejemplo, en este sector de acá, ¿sí? Con el mismo cuerpo, ¿sí? Pero, ¿cómo yo deduzco a dónde es el movimiento institucional o de un banco? Pues por la lógica del mercado, porque nadie vende en un precio barato, ¿sí? Una institución nunca vende en un precio barato, siempre va a vender en un precio caro, ¿sí? En un precio caro. Ahí, entonces, ¿qué podemos determinar? Que esta vela que acaba de encerrar en el recuadro grande es una vela institucional, ¿sí? Y esta vela de acá, pongámoslo un poquitico más bajito. Listo. Y esta vela no es institucional. Cuando miremos velas grandes en un sector no muy adecuado, eh, claro, en este momento, pues digamos que la tendencia alcista. Pero, por ejemplo, está en el retroceso. Y dentro del retroceso salió esta vela grande, boom, 80 pips. Y uno dice, bueno, está en el retroceso. Está en el punto más barato del retroceso. Y una vela grande está como raro. ¿Sí? Entonces, esa vela no es institucional. Esa vela es de la misma euforia que hay en el mercado. ¿Sí? Euforia es cuando hay mucha gente haciendo lo mismo. En este caso, pues, bajista. ¿Sí? Como por ejemplo, entró la gasolina a una ciudad y uno ve las filas de 5 20 cuadras, la gente esperando gasolina. Eso es euforia. ¿Sí? Eso es euforia cuando todo el mundo hace prácticamente lo mismo. Entonces, al haber toda esa cantidad de traers, de operaciones, esa acumulación, entonces se hace esa vela grande, ¿sí? Pero la institución hace la misma, prácticamente la misma vela de 60, 70 pips en el punto más alto, porque tiene sentido, ellos venden a un precio caro, ¿sí? No le sacan este punto. Entonces, eso es para tenerlo en cuenta. Y eso, pues para medir las velas, pues necesitamos saber cómo es el tema de los bits. Bueno, entonces, vamos a mirar otro ejemplo más real. Por ejemplo, mire, bueno, esta porque es alcista. Pero digamos, por ejemplo, esta vela, mire, en una tendencia alcista. Esta velita de acá, este de acá. ¿Sí? Esta vela grande, verde. Listo. Está en un punto alto de la tendencia, porque ya subió. Está en un punto alto. Lo más coherente es que saliera una vela bajista grande, ¿sí? Y uno dice, ahí está la institucional, ¿sí? Digamos que sea esta. La anterior a esta, mejor dicho, digamos que sea esta, ¿sí? Yo lo tengo por 15 minutos, entonces en 15 minutos se formó esta velota, ¿sí?
Listo. Entonces, yo digo, tiene coherencia que sea una vela institucional porque está en un punto alto. Están vendiendo en un punto alto, ¿sí? Cuando todo el mundo está comprando, que es la lógica que ya hemos hablado anteriormente, ¿sí? Esta vela que salió acá alcista, ¿sí? También fue grande, pero ahí donde uno determina, bueno, una vela alcista en un punto alto, o sea, ¿quién compra caro? ¿Sí? Si siempre compramos son precios baratos, el banco no va a comprar caro. Entonces, uno que determina esta vela es euforia y se vuelve sinónimo de engaño, porque acuerde que nosotros tenemos que ir es en contra del 95%, y esta vela prácticamente la hace el 95% de la gente, ¿sí? ¿Y qué hizo el banco? Podemos ver este ejemplo, está prácticamente claro, que en la siguiente vela, ¿sí? Baja y acá baja. Entonces, prácticamente qué se puede determinar? Que en la primera vela, en la tercera y la cuarta fue donde operó el banco a la baja, ¿sí? Y esta quedó ahí prácticamente volando, ¿sí? Ellos como manipulan el mercado, que las manipulaciones las vamos a ver en las próximas clases, que es una manipulación. Cuando ellos manipulan el mercado, ellos engañan, ¿sí? Porque la palabra lo dice, es una manipulación, ¿sí? Hacen de que la gente vaya a conforme ellos vayan haciendo el mercado. Hay que tener muy en cuenta, como yo les he dicho, que la gráfica, el mercado, una gráfica, se hace, es como ellos lo digan, ¿sí? Ellos son los que manejan todo esto, ¿sí? No nos podemos poner en contra porque el que ponga en contra pues le va mal, ¿sí? Entonces, eso fue lo que pasó acá. Mejor dicho, este ejemplo fue muy claro, mire, ¿sí? Entonces, esta mecha de acá, que fue la que el banco de verdad vendió, si la trazamos un cuadrito, mire, llega exactamente a este punto del precio de los 1874, ¿sí? Y ahí es donde se cae. Podemos ver también esta vela, mire, estas dos velas siguientes en M15 también fueron grandes. Es incoherente. ¿Quién compra en un precio alto? O sea, yo no compro un televisor en 5 millones. Yo espero que esté en 2 millones y con mucho gusto lo compro, ¿sí? Entonces, esto es metiendo a más gente, ¿sí? Porque cuando la gente está con su psicología mala, dice, uy, mire, esta vela grande, eso se va para arriba, entonces compra, todo el mundo compre, 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 y llegó acá precisamente hasta donde ya se había involucrado anteriormente el banco, donde dejó la primera huella, hablándolo así, y lo que hizo que fue bajar el precio, ¿sí? Y recoger a todos en esa acumulación, que la acumulación prácticamente fue después del movimiento alcista, que sería prácticamente todo esto de acá. Aquí rompió tinta y la acumulación se puede determinar que sería todo esto acá, ¿sí? ¿Sí? Y acá lo que hizo fue la distribución, lo que miramos anoche. Ya, esto está en M15, para ahí que para ahí un día le pongo yo. Un día de 17 horas, para el día y medio más o menos, ¿sí? Acumulando, ¿sí? Pero hay que tener muy en cuenta eso, ¿sí? Ya ese tema de manipulaciones, ya eso ya es más adelante, ya lo explicaré bien hasta dónde puede llegar una manipulación, dónde manipulan el mercado, ¿sí? En qué sectores lo manipulan y todo eso, pero ya cuando tengamos ya más experiencia con el mismo aprendizaje, ¿sí? Entonces, para eso es que sirve tener muy en cuenta cómo se miden los pits en una gráfica, ¿sí? Para detectar esos movimientos grandes y dependiendo del sitio o de la gráfica o donde se encuentre esa vela grande, ¿sí? Listo, muchachos. Entonces, seguimos ya sabiendo que es un pit, podemos seguir con el tema del lotaje. Sí, lotaje. Sí, como elote. El lotaje es prácticamente, venga, listo. En el lotaje, como yo lo explicaba, creo que fue en la primera clase, segunda clase, es en el tema del split. ¿Se acuerda que les comentaba? Hay que tener en cuenta, estos no son pits, son puntos. Yo le llamo puntos. Hay gente que llama tits, sino que yo no le llamo tits porque se pueden confundir tits con pits, ¿sí? Entonces yo le llamo puntos, ¿sí? 32, 40 puntos, 34 puntos, o esto, si divido, aquí sí se puede dividir en 10 y me va a gustar también en pits, 3.1 pits, 3.3, pero para no enredarnos dividiendo, entonces dejémoslo así como está acá y lo contamos como puntos, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos determinar?
que por cada 10 puntos es un PIT, ¿sí? Así de sencillo, ¿sí? No enredarnos con el tema de los PIT, ¿no? Ya el PIT quedó claro que se mide con la regla y es lo que boté ahí. Ya acá ya son puntos, ¿sí? Entonces, ¿por qué también es importante saber cuántos puntos tiene dependiendo de la divisa? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque podemos medir, ¿sí? El spread en puntos y el stop loss y el take profit que vamos a ver más adelante también se puede medir en puntos o en pips, ya como cada uno lo desee, ¿sí? Entonces, para saber los puntos, pues muy sencillo. Hacerlo, venga, decir aquí la regla, hay ciertos gráficos que la regla lo bota. Espera un tico, mira. A ver, aquí esto es oro. En el oro, estos sí serían puntos, ¿sí? ¿Se acuerda que les dije que solamente en el oro se podía dividir en 10? En este caso, para saber los puntos, no hay necesidad de dividirlo en 10. Es el valor que vota aquí total, ¿sí? Ya para las otras divisas, por ejemplo, calcular esto acá, esta alzadita está por acá. 28 pips. Ah, mire, aquí lo bota, mire. Mejor todavía. 280, ¿sí? Es como multiplicar los 28 por 10, ¿sí? 280, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo más real. Listo. Digamos que yo voy a operar USD Yen, ¿sí? Y como sabemos que aquí se analiza y acá se opera, si yo busco acá USD Yen, me está diciendo que el split es de 15 puntos, ¿sí? O sea que yo inicio perdiendo 15 puntos. Entonces, como está por minuto, digamos que esta bajada, listo. Yo aquí, en esta vela grande, grande no, en esta vela alcista, perdón, acá voy a entrar al alza, digamos. Entonces, como yo ya sé que son 15 puntos de split, entonces, ¿dónde iniciaré yo perdiendo? Entonces, vamos a tomar aquí como un cuadrito, no, más bien la regla de una vez, hasta donde me dé 15. Pero, como voy a comprar, ¿sí? Entonces, ahí me va marcando. Si pueden observar ahí mismo en el dato, mira, ahí me marcó 15. Sé que marcó 15, mira. 15 y acá 1.5. Estos son pits y estos son puntos. ¿Qué quiere decir? Vamos a trazar un cuadro. El lotaje se mide en puntos, sí. Ajá. Y los pits, si normal, como está la regla. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que el cuadro que yo hice son 15 puntos y eso es lo que me va a cobrar de split, ¿sí? Porque acá lo está diciendo. USD Yen, 15 que me va a cobrar el broker, ¿sí? Entonces, como es compra, ¿sí? Nosotros iniciamos, recordemos las clases pasadas, ¿sí? Que iniciamos a ganar es cuando pasa este punto, ahí, mire. Sí, no, este de acá. Sí, o sea, lo que primero recoge es la ganancia del broker. Sí. Entonces, como la vela comenzó acá, entonces yo desde aquí no inicio a ganar. Inicio a ganar es desde acá hasta donde terminó la puntica de la flecha, ¿sí? Que lo vimos creo que fue en la primera clase, segunda clase. Ya de aquí para adelante, ¿sí? Por ejemplo, hasta acá, digamos, a modo de ejemplo. Esas sí ya fueron mis ganancias, ¿sí? Entonces, yo ya sé que acá, ¿Mm? Ya estoy en pérdida. Sí, ajá, listo. Buen punto ese. Miren, muchachos, entonces, digamos que la gráfica acá sube hasta acá, ¿cierto? Resulta que el precio llegó acá y se me devolvió hasta acá. Voy a ponerlo color rojo, ¿sí? La flecha. Como sobrepasó el punto de acá, ¿sí? Prácticamente ahí no está ese recuadrito. Como aquí ya me tiene en menos, ¿sí? En menos, porque recordemos que nosotros iniciamos desde cero, es acá. Entonces, por ejemplo, digamos que de acá ganamos $1, estamos ganando $1, pero se me devuelve hasta acá,
podemos estar perdiendo $1. A modo de ejemplo, ¿no? No es así como real. A lo que me voy a entender es que cuando baja de acá, es que nos pone en rojo, no acá, porque esto ya lo tomó el broker para él, ¿sí? Entonces también para tenerlo muy en cuenta, ya que acá Cristian lo tocó y pues es muy importante, ¿sí? Tener en cuenta eso. No tiene necesidad de que llegue hasta por acá y como sobrepasó acá nos ponen rojo. No, ahí te estamos perdiendo más todavía. Es hasta acá, que fue donde inició mi ganancia. Ajá, fue donde inició mi ganancia. Si se devuelve hasta acá, ¿sí? La vela, ahí yo estaría en cero, ¿sí? Pero si la vela pues sigue bajando el mercado, que fue que bajó bien acá hasta la mecha, pues ya estaría en pérdida, ¿sí? Listo, muchachos. Entonces, como yo sé que son 15 puntos en el USD Yen de Sprit, entonces aquí viene el tema del lotaje como tal, ¿sí? ¿Cómo me puedo poner esto más grande aquí? Eso, listo. Entonces, ¿cómo es el tema del lotaje? El lotaje mínimo es 0.01, ¿sí? 0.01. ¿Sí? Va de 0.01 hasta 100, 200 lotes. ¿Sí? 200 lotes, pues sería prácticamente así, mire. 200.00, que estos ceros, pues, después del punto ya prácticamente no cuentan. Ahí serían 200 lotes, pero así sería 0.01 lotes. 0.01, es que eso no marca. 0,01. Sí, no, le pongo el punto, es que, ya, listo. Ese es el lotaje mínimo que me deja operar. Yo aquí puedo incrementarlo o aquí puedo bajarlo también con la flechita o lo puedo colocar con el teclado numérico del computador, ¿sí? Entonces, yo voy a operar al 0.01, que es lo mínimo. Yo tengo una cuentica pequeña y no me puedo lotear mucho. Entonces voy a operar, entonces, lotaje al 0.01. ¿Sí? Ese es mi lotaje. ¿Sí? 0.01. Entonces, en esta divisa que es el USD como tal, vamos a iniciar perdiendo. Esto hay que multiplicarlo, pero ya pues lo hago así, pero uno en la mente ya lo hace rapidito, ¿sí? 15 por 0.01, igual. Este total es lo que iniciamos perdiendo en esta divisa que es el USD Yen. ¿Sí? En dólares, esto ya es en dólares, 0,15. Entonces, iniciamos perdiendo 0,15, que esto prácticamente es la ganancia del broker, ¿sí? Estos dólares. ¿Sí? Entonces, esa es la multiplicación. Entonces, es muy sencillo. Si queremos operar otra divisa, pues, por ejemplo, USD, una que esté más alta, bueno, USD CAD 22, ¿sí? Eso. Ajá, entonces, eso. Entonces, entonces, si son 22, entonces 22 por 0.01 sería 0,22 dólares, ¿sí? Entonces, así es que se calcula, ¿sí? El lotaje para nosotros poder operar. Sí, o sea, prácticamente es como, eh, sí, o sea, multiplicar los puntos acá. No, pues ya pasamos, por ejemplo, al USD-CAD, que son 22 o 23, ¿sí? Entonces, 22 o 23 multiplicado por 0.01, que es mi lotaje ya en dólares, pues voy a iniciar perdiendo 0.22, en el caso del USD-CAD, ¿no? Listo. Volvamos entonces al ejemplo del USD-YEN. Digamos que los 15 puntos siempre son los mismos. Recordemos que ellos varían, el split en puntos varía dependiendo de la hora. Entre más operaciones, o sea, en hora de Nueva York, esto tiende a bajar. A esta hora tiende a subir porque casi no hay gente operando, ¿sí? Entonces, digamos que yo tengo una cuenta de $10,000
entonces yo voy a operar a un lotaje mucho más alto, porque tengo $10,000. Entonces digamos que yo voy a operar a un 0.10, ¿sí? Entonces para eso yo vengo acá y 0.010. Bien, digamos que al alza, pum, uy, listo. Entonces lo mismo. 15 por 0.10, ¿cuánto, cuánto iniciaríamos perdiendo? 1.50, ¿sí? Eso iniciaríamos perdiendo, que es lo que se gana el broker por dejarnos operar, ¿sí? Entonces sí ve que la multiplicación, ¿sí? Varía indiferente, o sea, dependiendo de los puntos o el otaje. Ya uno con la experiencia, ¿qué hago? Yo tengo acá esto, ¿sí? Y tengo acá mi lotaje, y ya tengo mi plan de trading. Entonces yo digo, bueno, yo estoy, por ejemplo, GBP-USD, ¿sí? Entonces GBP-USD, tan, 23. Entonces, ¿yo qué digo? 23 por 0.01, 0.20, ¿ya? Y sí, yo le doy, por ejemplo, uy, y pum, aquí cuando me aparece GBP-USD menos tanto, listo, ¿sí? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque esto es la base para nuestro plan de trading, de acuerdo al capital. Entonces, todavía quedan 5 minutos. Sí, entonces, dependiendo del capital y dependiendo de la divisa, yo puedo sacar la conclusión de cuánto es mi lotaje, ¿sí? Sin sobrelotajearme prácticamente, si se puede decir así. ¿Por qué? Porque pues yo no puedo operar a un 0.10 con un capital muy pequeño, porque, o sea, si yo puedo, por ejemplo, pierdo el 2% de mi cuenta, y digamos que solamente con el broker se pierde el 2%, entonces lo más probable es que yo no pierda el 2, sino que pierda por el 15 o el 20 en una operación. Entonces yo, o sea, arriesgar el 20% de mi capital en una operación, eso es de locos, ¿sí? Entonces para eso es muy importante aprender esto. No confundirlos con los PIT. Los PIT solamente es para reflejarlos en el gráfico, para el análisis. Ustedes pueden colocar en sus apuntes. PIT es sinónimo de movimiento en análisis técnico, ¿sí? Y puntos, ¿sí? Es sinónimo. Puntos más lotaje es sinónimo de cuánto inició perdiendo en cada operación, ¿sí? Ahí ya está explicadito y todo. ¿Listo, muchachos? Entonces, eso es lo que es en el tema de lotaje, split, ¿sí? Y nos bota. Entonces, lo mismo también acá, así como ya les expliqué. Y en el oro es lo mismo. En el oro hay que tener más cuidado, pues porque sabemos que, por ejemplo, acá, mira, acá dice 36. ¿Qué quiere decir? Que si yo le echo un 0.01, inició perdiendo 0.40 prácticamente, a veces llega a 40, ¿sí? Y si opera un 0.10 sería $4. Imagínense, $4 de un solo, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Ya el Zoom se va a acabar, voy ¿qué? A enviarles el otro link para que se puedan conectar. ¿Listo, muchachos?